2 penales, sí. Clarito porque el VAR los recuperó, pero la Usted no hable de penales, por si acaso. Sí. No hable de penales porque el de la Católica, el de la Católica es un penal, sí Dios mío, madre. Pero está el VAR, ¿no? Pero si es el VAR el que le dio el penal. No se Dios ponga mío, molesto. O sea, lo vieron mal a Adonis, ¿verdad? Sí. Él sintió que lo vieron mal y se cayó. Se picó el hombre. No, yo le tengo guardadito, No se ponga molesto. Yo no puedo hablar de Barcelona mientras esté en elección. La única gran verdad que Barcelona es el ídolo y el resto. Eso es verdad. Bueno, está usted, el candidato de Ricardo Stack también. Ricky Stack. Bueno, me alegra mucho. Bueno, vamos a entrevistar a Stack con nosotros Nino Casanello. Primero quiero saludarlo a Nino, disculparnos porque el día viernes nos demoramos. Sé que tenías, Nino, una audiencia y discúlpanos, a nosotros nos demoramos un poquito con la entrevista, pero bueno, aquí estamos para comenzar esta entrevista. Y básicamente tenemos algunos puntos que conversar, ¿no? El tema es resolución de la Corte Constitucional a los decretos 229 y 230 en la extradición. Pero yo también, y todos, tú eres un versado en el tema penal, podemos hablar y hacerte preguntas de cualquier tipo que tengamos, sobre todo todas las cosas que pasan en el Ecuador. Yo solamente quiero hacerte una antes de ir con la que te estoy diciendo. ¿Ves bien, ya porque ya esto es de ley, la consulta popular trae en sí y el apoyo de los ecuatorianos a tener juzgados que manejen el tema constitucional? ¿Te parece a ti que eso es importante y cómo se puede en el menor tiempo posible lograrlo? Bien, muy buenos días, Eduardo, Carla, Luisa, Daniel, Javier y a toda la audiencia de I99. Pues también me excuso, lamentablemente pues se cruzó ese día el tema de la agenda y bueno, pues aquí estamos a las órdenes. Bien, particularmente en la justicia especializada, y tal vez esto es un pensamiento muy concreto mío, ¿no? Yo creo que realmente, más que discutir la especialización de la justicia, había pues que optimizar el proceso formativo y de selección de los jueces y la responsabilidad a la hora de ejercer funciones como jueces de garantías jurisdiccionales, ¿no? De hecho, nosotros desde el año pasado hemos visto una serie de esfuerzos de la Corte Constitucional que continúan mes a mes por ir declarando errores inexcusables e indicios de prevaricato en diferentes pronunciamientos de justicia constitucional, pues como algunos los denominaban a la carta o express, sin perjuicio de los casos notorios del que se beneficiaron políticos, miembros de bandas criminales. Han ido surgiendo casos realmente aberrantes de otras figuras pues, que lograban indemnizaciones millonarias, que retiraban medidas cautelares sobre prohibiciones de enajenar y congelamientos de cuentas. Entonces, este esfuerzo, y esto ya es en la práctica de facto, sí había generado de una u otra manera ya cierta, de alguna manera, restricción de algunos de estos malos funcionarios que semana a semana fallaban en acciones de protección, medidas cautelares, habeas datas, habeas corpus, como quisieran, digámoslo así. ¿Y por qué empiezo diciendo esto? Porque especializar la justicia, y esto lo tiene que entender la ciudadanía, en el fondo igual nos va a dar un pool de jueces posibles en las diferentes circunscripciones territoriales a las que les van a presentar estas acciones. Y si la calidad no mejora, más allá de que no va a ser lo usual y que a lo mejor van a ser más trazables porque supondrá solo ir y revisar las garantías específicamente colocadas en los juzgados especializados, cuidado y estamos limitando el universo de personas que pueden conocer estas garantías y lo que va a ocurrir sin mejora en la calidad de los operadores de justicia, en el componente ética, en el componente solvencia académica, es que en lugar de tener varios casos mediáticamente sonados de abusos de garantías, tenemos uno que otro muy bien dirigido, ¿sí? que nos hace daño. Yo en lo personal creo que, sin perjuicio pues, de que veremos cómo funciona esta justicia especializada en materia constitucional, lo que siempre tuvimos que apuntar es a hacer entender a la generalidad de operadores constitucionales o de jueces constitucionales que
la Corte Constitucional, las Cortes Provinciales ya tenían un ojo encima y iban a empezar a declarar los errores inexcusables. En lo personal, no es que yo no soy un gran partidario de la justicia constitucional especializada, pero ya está y vamos a ver cómo funciona. Unos juristas más y gente inteligente, como es tu caso, ¿qué opina? Vamos ahora sí a la pregunta por la que resoluciones de la Corte Constitucional ante los decretos 229 y 230, la extradición, que fue otra cosa que se ganó en una consulta cuando se había perdido en la anterior. ¿Qué podemos decir de esto? Bien, es una herramienta más con la que va a contar, digamos, nuestro ordenamiento jurídico en materia penal para luchar contra la delincuencia organizada transnacional. Y aquí seamos muy claros. Los países u otros países, con excepción de temas muy concretos, delitos muy violentos, generalmente no van a hacer un esfuerzo tan grande como supone un trámite de extradición, si no es algo pues que realmente ha causado escozor. La gente, el imaginario tiene, se van a llevar a todos estos miembros de grupos criminales locales, y la realidad es que no va a funcionar así. Y el ejemplo práctico lo tenemos en el vecino país de Colombia, lo tenemos en México. Son contados, por ejemplo, aquellos miembros de estructuras de tráfico de sustancias que son requeridos por la justicia norteamericana. Sí, es un incentivo para que muchas personas que operaban más tranquilamente acá a lo mejor digan, ¿sabes qué? Me reubico y este efecto lo vamos a vivir a largo plazo. Pero no es tampoco una solución absoluta y obviamente tiene sus limitaciones, como lo plantea la misma pregunta, ¿no? Concretamente que el país que requiere a nuestro nacional no tenga pena de muerte para el delito por el cual lo está requiriendo u otras penas crueles o degradantes, que estén tipificados en ambos países, que no sea de los denominados delitos políticos. Aquí vamos, por ejemplo, a tener, y es muy importante, el rol que está asumiendo el Consejo de Seguridad Pública del Estado, y esto lo enlazo de refilón con la pregunta de la extinción de dominio. A partir de la reforma de febrero de este año, a propósito de los hechos de violencia que vivimos, el Consejo de Seguridad del Estado empieza a tener ciertas competencias que yo veo todavía con recelo. Espero que lo logren hacer a la altura de las circunstancias. Le va a tocar señalar grupos delincuenciales, pero además de a poco a sus miembros. Y va a ser interesante ese ejercicio porque en muchas ocasiones vamos a encontrarnos pues probablemente con el inicio de acciones señalando que esto se puede tratar en algún punto de una suerte de derecho penal del enemigo camuflado, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, y yo tengo calificaciones que da el Consejo para aplicación de ley de extinción de dominio, como la de pertenecer a un grupo terrorista, ¿hasta cuándo, o hasta qué punto, mejor dicho, esto no va a suponer también, de alguna manera, una etiqueta que mañana sea implementada en los procesos de juzgamiento de delincuencia organizada y otros, que a su vez van a tener incidencia, por ejemplo, en los procesos de extradición? Entonces, aquí nosotros entramos a un nuevo modelo estatal de lucha contra las estructuras de delincuencia organizada y terroristas, pero sobre el que tenemos que poner un ojo encima porque sí, también puede suponer, y esto yo siempre lo digo, hay que pensarlo a futuro, pensando que no se trata de este gobierno, sino de otro, ¿sí? Porque la democracia tiene esas cosas. ¿Quién sabe si este gran poder eventualmente puede ser utilizado sin responsabilidad? Entonces, sobre la extradición, es una herramienta más, pero el contexto en el que se está incorporando a nuestra utilización tiene que ser revisado y como ciudadanos tenemos que exigir fiscalización y mesura también. Cuidado, sustituimos, lo he dicho en otros espacios, la opresión de la delincuencia organizada por una opresión estatal, ¿no? Por favor, Luisa Delgadillo, Javier Segarra y Carla Escobar. Gracias, mi querido Eduardo. Nino, un gusto saludarlo. Buenos días. Óigame, yo estoy muy preocupada por un hecho que en el país, no de ahora, sino desde siempre, pero que se ha agravado en esta oportunidad, produce la pérdida de sumas millonarias que bien podrían estos recursos atender la deuda social, la salud, la educación, la misma seguridad,
mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Y lo comentábamos aquí porque fruto de estas crisis energéticas que se pudieron haber evitado de haberse actuado con decisión política y con firmeza, desgraciadamente seguimos repitiendo el cuento del gallo pelón o la historia de nunca acabar. Pareciera ser que las mafias enquistadas en los sectores estratégicos del país, como en el tema energético, tienen más poder que los 18 millones de ecuatorianos juntos y que tenemos que estar de rodillas frente a ellos porque no hay gobierno con pantalones que tenga la entereza y la fuerza para hacer una limpia y sacar de ahí estos sinvergüenzas que han hecho prevalecer sus intereses económicos, sus mafias y sus negociados por encima del derecho que tiene un país a vivir sin apagones, a mejorar toda su infraestructura hidroeléctrica y de otro tipo de generación. Seguimos a merced de ellos. En lo legal, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer para cortar de raíz a estas mafias que nos impiden el progreso y el desarrollo? Porque primero está el que ellos estén bien por encima de todos los ecuatorianos. Muy buenos días, Luisa, qué gusto saludarla. Bien, ahí yo comprendo, y pues creo que no hay una sola persona en el país que no haya vivido al menos la molestia, ¿sí? Por decirlo menos, porque realmente son, como usted ha señalado, pérdidas millonarias de estos apagones. Pero sí tenemos que hacer un ejercicio global, incluso a la luz del último pronunciamiento de la Corte Constitucional. Problema energético, yo sí lo tengo bastante claro, se arrastra de corto plazo, al menos desde la administración anterior al actual gobierno, ¿sí? Ya tuvimos las famosas declaraciones del hoy censurado ministro señalando pues, que Dios nos ampare y los niveles del embalse se mantengan. Y ya se le había replicado a él la falta de mantenimiento del parque termoeléctrico, entre otros, como backup, digámoslo así, a partir de esta crisis. Entonces, ¿por qué empiezo diciendo esto? Porque la Corte Constitucional sí es muy clara, muy clara, en decirle al gobierno, incluso al actual, usted a mí no me ha acreditado cuál es este riesgo a partir de hechos concretos o informes de inteligencia o alguno que se le parezca, que a usted le hacen pensar que las diferentes instalaciones en materia de servicios públicos y particularmente eléctricos se encuentran en riesgo, como ha sido un discurso posicionado de sabotaje. Y esto lo digo porque si a la Corte esto le pareció insuficiente a la hora de justificar, por ejemplo, la movilización de tropas o de la contingente de Policía Nacional a razón de esta posibilidad de sabotaje, no vamos a decir menos de la narrativa general, sí, debo ser claro, de que existe detrás, de una u otra manera, un grupo de saboteadores o personas que están buscando, de una u otra manera, el fracaso de la producción para regresar al sistema de producción colateral. Y si algo así existe, sí, pues va a tener que ser sometido a una investigación que probablemente se va a llevar de la mano entre Contraloría General del Estado para establecer efectivamente si existió algún tipo de negligencia en el manejo de la producción hidroeléctrica y en el mantenimiento del parque hidroeléctrico, y la Fiscalía General del Estado, y ahí sí, con indemnizaciones atribuibles a estos grupos, ¿sí?, que de una u otra manera nos den luces a futuro. Pero hasta aquí, e incluso viendo el pronunciamiento de Corte Constitucional, lo que nos están diciendo es que más allá de un problema de estiaje general, Colombia lo ha vivido pues, igual que nosotros durante este último mes de una manera crítica, y tal vez es producto del ingente cambio climático que se está viviendo hace un rato. Recordemos que nosotros empezamos, mejor dicho, tuvimos durante buena discusión del año pasado, incluso como eje de campaña, la posibilidad de un fenómeno del Niño, y más bien estamos viviendo un fenómeno contrario a lo que esperábamos, ¿sí? Entonces, al final del día, yo sí creo que es importante, si es que existe algún indicio de sabotaje, pues que esto se investigue a fondo y que eventualmente salga una investigación seria al respecto. Y cuando digo seria, involucrando incluso a órganos como la Superintendencia de Control de Poder de Mercados, para que empiece a revisar si efectivamente hay gente que está empezando a generar más dinero por encima de las métricas a partir de estos hechos, a la Superintendencia de Compañías, para que revise a las personas jurídicas que de una u otra manera, a partir de este hecho o antes, han empezado trámites de importación
o se han estoqueado con implementos que tengan que ver con el régimen eléctrico. Estamos hablando de investigación seria, ¿no? Con indicios. Pero si eso no existe, pues lamentablemente el criterio de la Corte es real y lo que había que hacer aquí es gestionar de cara a un posible estiaje, mejorar la inversión en el parque termoeléctrico, que además es un problema porque la inversión en enero de este año era específicamente para mejorar el tema de seguridad, después cambió para parque eléctrico, ahora volverá a temas de seguridad. La cuestión aquí es el mismo problema que toda persona que aspire a la presidencia de la República conoce. Muchos problemas y pocos recursos para suplirlos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, sí, es exigirle al gobierno focalizar recursos, a lo mejor abandonar un plan de austeridad en el pago, si es que será la dinámica, o utilizar los recursos que originalmente estaban siendo implementados para seguridad para solventar el tema eléctrico, que además implica seguridad, porque si tenemos un apagón generalizado, olvídese, no hay servicio de seguridad que abastezca. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo crítico. Si nos pasa algo como lo del 9 de enero, en el marco de un apagón, y efectivamente ellos temen sabotajes, imagínense estar a oscuras en un ataque masivo de grupo subversivo. Entonces, así es, Nino. Nino, sin duda, estamos refiriéndonos a una inacción de décadas. Así que, más allá de la válida o no denuncia, eso le corresponderá a las autoridades determinar que fuera denunciada por este gobierno. Estamos hablando de una inacción de décadas, producto, entre otras cosas, no solo la falta de decisión política, sino la viveza de algunos que están enquistados en los sectores estratégicos y a quienes no les interesa que el país progrese, solamente progresar ellos. Oiga, una pregunta final de mi parte. Seguimos viendo en el accionar delictivo el reclutamiento de menores de edad. Fíjese usted el tema recientemente de un intento de secuestro por parte de sujetos. Eran una banda de 4. De los 4, 3 eran menores de edad. ¿Cómo actuar en virtud de que siguen siendo inimputables en el campo legal? De allí que siguen haciendo de las suyas. A mí me da sana envidia de ver lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en donde aún menores de edad son juzgados de acuerdo a la gravedad de sus delitos. Bien, ahí tenemos primero que señalar que existe ya esta continuación del artículo de delincuencia organizada. Se tipificó, me parece que fue en la reforma de marzo del año pasado, puede ser, el reclutamiento de menores de edad para actividades que tuvieran que ver con delincuencia organizada. Y claro, eso recae inminentemente en el que fuera mayor de edad que los acompañe. Esta es una estrategia, pues, no vamos a decir de corta data, está de una u otra manera o ha coexistido con la dinámica carcelaria de dirección de las estructuras de delincuencia organizada, pero sin perjuicio de que estas personas, y mañana en una reforma discutiéramos, tuvieran la capacidad en delitos realmente graves de purgar penas como si se tratara de mayores de edad, que fueran imputables para ciertos delitos atroces a partir de cierto rango de edad. Sí, la pregunta es, finalmente, ¿van a ir a un centro de rehabilitación social que no rehabilita a nadie, que en 2 de 3 ocasiones no se encuentra bajo total control de las autoridades? Ayer veía a propósito de esto un señalamiento de que ni siquiera existen cifras concretas del SNAI de la cantidad de fallecidos en las masacres carcelarias en los últimos años. Entonces, la pregunta siempre va a ser igual, y esto lo digo de cara a que la consulta de hecho nos ha puesto un endurecimiento de penas de frente, y que nadie quite que a la par alguien quiera discutir la posibilidad de imputar a menores de edad en ciertos delitos. La pregunta es, ¿tengo un estudio que por más que yo incremente penas o penalice más conductas, incluso las de menores de edad, me asegure cuánto me cuesta mantener a ese menor de edad dentro de la cárcel, que a propósito es un problema actual sobre el pago a los proveedores de alimentos en cárceles, y que además me diga cuánto debería invertir yo, más allá del mundo real, porque está en la Constitución, para rehabilitarlo socialmente? Y es ahí donde igual la respuesta, que por un lado va a tener una solución jurídica provisional, económicamente hablando, genera más carga estatal y genera más molestia. Es duro de decirlo, pero el problema integral es que estos muchachos, a falta de una estructura sólida a nivel de hogares,
de una correcta planificación urbana en cuanto a la integración de la ciudad y otros muchos factores, son víctimas pues de estas bandas, incluido el consumo de drogas dentro de entidades académicas. Entonces, más que pensar en cómo sancionarlos antes, porque además es un problema, es como poner mugre debajo de un tapete, la pregunta es ir y entender de dónde salieron, qué hacen y buscar realmente un programa que permita reincorporarlos. Y es más, y aquí tomo las palabras de muchos académicos, incorporarlos por primera vez a la sociedad, porque para usted rehabilitar tiene que tomar a alguien que originalmente estaba habilitado. Y estos muchachos, por las condiciones de los crímenes que cometen, línea 45 hace unos días, hoy este secuestro y tantos sicariatos a diario cometidos por menores de edad, realmente ni siquiera son parte actualmente de la sociedad y sus reglas mínimas de coexistencia. Yo voy a discrepar con usted si es que de pronto entendí mal. Usted dice, ¿para qué? Hace pocas semanas vimos un joven de 14 años matar a sangre fría a un conductor de un bus. O sea, no puede ser que sigamos pensando que tienen que ser tratados de manera distinta, no podemos seguir pensando que debemos de aislarlos, que es la palabra que se usa según el Código de Menores, cuando este hombre, al momento que mata, la frialdad de él se nota que no es su primer víctima, que este ya fácilmente puede ser un sicario o uno de estos denominados asesinos en serie. O sea, porque eso no estamos estudiando dentro del Ecuador. Entonces, usted dice que vamos a incrementar el costo de mantenerlos, que vamos a incrementar el costo de alimentación y todo. Pero lo que pasa es que las bandas lo siguen utilizando porque ellos van a salir en 2 o 3 años y van a ser los grandes líderes que cuando ingresan a estos centros de rehabilitación, por así decirlo, ellos lo que hacen es especializarse y formalizarse. O sea, ¿usted no cree que lo prudente y necesario en este momento es reformar el COIC y permitir que los delitos de este tipo a los menores de edad sean sancionados como si fueran mayores adultos por la gravedad? Porque a mí, vuelvo y le repito, ese caso me pareció que no era su primer víctima, la frialdad. Ese tipo debe tener algunos muertos a su haber. Entonces, es necesario, incluso yo pensé que en la consulta era necesario presentar una pregunta que tenga que ver, en el referéndum, que tenga que ver con esto, con que los menores adultos que cometen este tipo de delitos sean tratados y sancionados como mayores. No estoy hablando de alguien que consumió 10 gramos de cocaína, no estoy hablando de alguien que se robó un celular, pero matar a sangre fría o esto de ser los portadores de las drogas, de llevar en esos tricimotos armas y todo, esto es un cambio urgente que necesita el Ecuador para que sean juzgados como mayores adultos. Carla, yo le agradezco, pues en la discrepancia está un poquito lo bonito del debate. Pero yo cambio un poquito la figura y se lo planteo a usted. Vamos a suponer que lo van a procesar al menor de la línea 45, que por lo gráfico de ese video creo que es una de las personas hoy por hoy más odiadas del país. Un muchacho, corríjame, me parece que tenía 14 años. 14 años. Sí. Vamos a analizarlo, ¿no? La edad de crecimiento promedio de un niño, el gran salto en su crecimiento, quienes son padres o están cerca pues, a la educación, es de 11 a 12 años. Un muchacho de 11 años se ve pues con igualito no de 10 o 9, pero a los 12 años se transforma en de 13 a 14 y a veces toma rasgos de los que va a tener hasta sus 18. Entonces este muchacho, en un nuevo régimen, el de la línea 45, es sentenciado a, tal y como está la pena actualmente, 22 años o 26 años de pena privativa de libertad. Los va a purgar de pronto a la Regional 5, a La Roca, a lo mejor lo mandan a Turi, pues con todos estos cambios que el SNAI a veces hace con determinados criterios. Ahí se conoce pues con estos miembros de la banda, viene con un antecedente delictivo de que está loco, probablemente de que producto del consumo de drogas llegó a cometer ese hecho. Él ya está marcado por la delincuencia y vive en estos espacios, sí, durante los siguientes 22 a 26 años sin la posibilidad de conmutar prelibertad. Entonces, junto a él, ¿cuántos muchachos más van a entrar a centros de privación de libertad? Entonces vamos a suponer que son
para el 2028. Son 500 o 600. ¿Dónde van a sobrevivir? En las estructuras delincuenciales que subyacen a las cárceles, que ya de por sí son difíciles de controlar. Ustedes recordarán que uno de los planes del gobierno al momento de la campaña era justamente la división, ¿sí?, en pabellones de conformidad a la intensidad de los crímenes y a eliminar la sobrepoblación carcelaria por el riesgo que esto supone. Este criterio, ¿sí?, bajo la hiperpenalización incluso de menores de edad, se pierde. Y claro, dirán, no, es que es más barato tenerlo ahí porque además está perdido de lo que supone ingresarlo 7 veces, que siga matando, y que viene el problema. Ese muchacho, de acuerdo a lo que dice la Constitución, vamos a reformarla si queremos y buscamos la prevención especial negativa, y lo que hacemos es aplicar algún tipo de trato contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos que tendremos que denunciar, a lo mejor lobotomías, o sea, lo planteo irónicamente, pues no. El tema es que si usted lo analiza, estamos poniendo mugre debajo de un tapete, y para el año 2029, pero cuando estos muchachos ahora sí se quedan perdidos, nos vamos a dar un gran que las bandas sigan utilizando a menores de 18 años porque saben que las penas y la defensa va a ser aún más fácil y más baja. Y de paso vamos a darles la opción a que ellos vayan a ingresar y sean las nuevas cabecillas que se van a formar. Entonces, ese es el punto. Si tienen que vivir 22 años en la cárcel, Carla, van a ser las nuevas cabecillas indefectiblemente. Eso es lo que yo sostengo y comprendo su posición, Carla. Lo planteo desde la ironía absoluta, justamente porque no es un problema de solución sencillo. Entonces, si yo como Estado tengo un grupo de muchachos de 11 a 12 años que naturalmente no deberían estar cerca ni de armas blancas ni de armas de fuego, asesinando personas, no solo tengo un problema de motivación normativa que originalmente no está dirigido a los menores de edad, ese es el concepto de la inimputabilidad, tengo un problema social de integración originaria a mi sociedad. Y si yo pretendo solucionarlo acumulándolos en centros de privación de libertad, equiparando a los adultos, lo que voy a tener a la larga es una eclosión social el triple de fuerte de la que hemos vivido en los últimos años en las masacres carcelarias con escapes de reos. Y se lo digo, alias Fito ha estado los últimos 12 o 13 años en un centro de privación de libertad. Y eso no quita que hoy por hoy sea la persona más buscada y a la que se le atribuyen una gran cantidad de actos ilícitos en el país. Mi querido Nino, entonces, agradecerle, mi querido Nino, se nos acaba el tiempo. ¿Tenemos un minuto más, algo más que quiera decir, querido Nino? Claro que sí. Y le agradezco mucho el espacio a Carla, pues, para este debate, a usted también, Eduardo. Con gusto. Yo, en mi percepción personal, creo que lo que tenemos que hacer, lo he dicho en varias ocasiones, si de verdad queremos romper estas estructuras, es explotar en ejecución la guerra económica contra las estructuras de delincuencia organizada. Si hay muchachos que creen que esa vida paga, es porque ven ciertos ídolos aspiracionales que han acumulado riqueza a través de los procesos de enmienda, reestructuración de la justicia, pero el que nos queda debiendo siempre, y que probablemente es la gran herida que podemos infligirle a estas organizaciones, es la económica. Yo voy a estar muy alegre si, así como hemos vivido metástasis y purga en estos meses, sufrimos, mejor dicho, atestiguamos de bote pronto la caída de algún grupo económico, que los hay, vinculado a estas estructuras, un fuerte golpe económico. Y creería yo que deberíamos incrementar penas o al menos generar una dosimetría equivalente en los delitos de financiación del terrorismo, lavado de activos, y mejorar la ejecución junto al resto de la función de transparencia y control social en ese aspecto. Ese es un poquito el comentario para complementar las ideas sobre la penalización de menores. Muchas gracias, Nino Casanello. Le mandamos un abrazo, 9:54 de la mañana. Gracias a Nino Casanello. Hemos tenido algunas entrevistas y la verdad que han estado interesantes porque han ido desde el seguro social, luego el tema económico, luego hemos hablado del tema penal en diferentes... Yo coincido con Carla Escobar, a mí también me preocupa mucho ese tema, porque